LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio Entre Ríos. INTA Radio Entre Ríos. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio Entre Ríos. Entre Ríos. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio Entre Ríos, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a INTA Radio Entre Ríos. Un encuentro, como lo decimos habitualmente, semanal con el INTA y con toda la información de interés, todo lo que se ha ido destacando durante las semanas en las estaciones experimentales de Concepción del Uruguay, donde se genera este programa, como así también en las estaciones experimentales de Concordia y Paraná. Semana de festejos porque este 25 de junio Concepción del Uruguay llega a los 238 años, fundada en 1783. Y digo semana de festejo porque además de Concepción del Uruguay también hay que destacar que la Universidad de Concepción del Uruguay cumple un nuevo aniversario, 50 años, el 26 de junio. Así que es una semana de festejo en la histórica. Vamos ahora sí a nuestros temas del día de hoy. Uno de los que hemos destacado es sobre el rodeo de cría, manejo y control sanitario de toros. Un tema oportuno para esta época que desarrollamos con el médico veterinario Héctor Schreyer, jefe de la Agencia de Extensión Rural de San Salvador del INTA. Nuevamente de acá de la Agencia de San Salvador, como para seguir hablando de temas que competen al desarrollo de nuestra ganadería y sobre todo apuntando a lo que es ganadería de cría. Como todos sabemos, como todo el productor sabe, el objetivo de un rodeo de cría, el objetivo grosso de un rodeo de cría es que cada vaca por año nos dé un ternero, ¿no? Obviamente todo ello bajo un marco de un estricto control sanitario y una correcta planificación de la cadena forrajera nos va a permitir llegar a ese objetivo grande. Y en ese contexto, un tema que no es menor, que a veces no se le presta la debida atención que tiene, es el manejo de los toros, ¿no? Sobre todo el estado y condición que estos tienen a la hora de entrar al servicio. Obviamente siempre estamos hablando o intentando hablar o sugiriendo al productor de la importancia de tener un servicio estacionado. Un servicio estacionado, como todos sabemos, parte normalmente en septiembre, son 3 meses, septiembre, octubre, noviembre. Algunos establecimientos lo hacen a partir de octubre y otros a partir de noviembre, todo en base a la oferta, a que combine con la mayor oferta de forraje, porque eso no va a determinar la mayor aparición de celo en la vaca y obviamente un servicio más eficaz con los toros. La sugerencia desde INTA siempre es que el productor organice su servicio estacionado, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener partos prácticamente sujetos a esos 3 meses que se van a dar allá al año siguiente, en julio, agosto, septiembre, ¿no? Y eso nos va a permitir un manejo mucho más fácil del rodeo. Y vamos a poder medir qué cantidad de terneros logramos por vaca, qué porcentaje de preñez tenemos y obviamente qué porcentaje de destete vamos a tener. Caso contrario es el servicio continuo, que es mucho más difícil de medir estos parámetros, por lo tanto el consejo, la sugerencia técnica de nuestra institución es justamente que los establecimientos apunten a un rodeo estacionado. Y para ello el toro debe, reunir condiciones físicas, de conformación, sanitarias, que estén acorde a su comportamiento, a su performance dentro de esos 3 meses de servicio que van a ser a full, ¿no? Bien, ¿cuáles son esos controles, los controles que se deben hacer para tener en cuenta la buena sanidad del toro, Héctor? Sí, mira, primero, previo al servicio, yendo ya a justamente a lo que vos me decís en tu pregunta, pero previo al examen sanitario, vamos a hacer un examen físico. Primero hay que ver la edad, los ojos, los aplomos y la realización clínica de los órganos internos también del toro, que tiene su importancia, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, el examen sanitario, básicamente, a esta altura del año,
podemos comenzar con los famosos raspajes. Raspaje que no es nada más ni menos que raspar el prepucio del toro en busca de enfermedades venéreas. Las enfermedades venéreas más comunes de nuestro rodeo son tricomona, que es un parásito que vive ahí en la mucosa del prepucio, y el Campylobacter, que es una bacteria. Campylobacteriosis, con una dosis de vacuna, lo podemos llegar a controlar. Lo que no se controla nunca es la tricomona, y que nos afecta fundamentalmente produciendo aborto, infertilidad, repetición de celos. Entonces, básicamente con un raspaje que mandamos al laboratorio, obviamente, hacemos ese diagnóstico. También un examen sanitario entraría lo que es un examen de brucelosis, se toma una muestra de sangre de ese toro y se envía al laboratorio para ver que esté libre de brucelosis. Ya prácticamente a esta altura un toro con brucelosis habría que descartarlo de plano, ¿no? Y el último análisis sanitario que se le hace es la prueba de tuberculosis, donde se le aplica una inyección intradermal, se llama, una proteína que se llama PPD, donde uno se lo aplica y a las 72 horas se vuelve y se lee si hubo reacción inflamatoria o no en el punto de inoculación y si es positivo o no a la tuberculosis. En caso de ser positivo, ese toro se tiene que ir del rodeo. Por eso se recomienda hacer todo este tipo de análisis con tiempo. Si estamos pensando en entrar en un servicio de septiembre, octubre, bueno, hacerlo ahora en julio, en junio, julio o agosto, para que nos dé la posibilidad, si nos sale algún toro enfermo, de poder comprar con tiempo un nuevo toro. En los rodeos, ¿cómo se disponen un toro para cuántas vacas? Esa es una buena pregunta, porque ya ahí estamos hablando de porcentaje de toros. Normalmente el porcentaje de toros que se utiliza en nuestra zona anda en el 3%. Hay muchos colegas, como el doctor Acuña de la provincia de Buenos Aires, él recomienda un 2% de toros en los rodeos, en los campos como los de nuestra zona. Ya en un campo más de monte, un campo sucio, digamos, donde es mucho más difícil la visualización de la vaca, ahí se recomienda hasta un 5%, un 6% de toros en el rodeo. Con ese porcentaje anda muy bien, si el toro tiene un buen desempeño, por supuesto. Otro tema que muchas veces se conversa, vos recién cuando comenzabas tu charla hablabas de un servicio estacionado y un servicio continuo. El servicio estacionado te permite un mejor ordenamiento y mejor control de los animales, de las apariciones posteriormente, ¿no es cierto? Exacto. ¿Es aconsejable cuando hay un rodeo muy grande para distribuir el trabajo tener un rodeo estacionado pero en 2 fechas o es simplemente hay una fecha determinada, como decías vos, creo que era septiembre, para los servicios y las apariciones? Depende del manejo y de la capacidad de mano de obra que vos tengas en el establecimiento. Bien. Y en cuanto a la fecha de servicio en un rodeo de cría, todo va a depender básicamente de la oferta de forraje que tengamos. Hay establecimientos que tienen fecha estricta de comienzo de servicio, así venga una sequía, en septiembre, por ejemplo, que hay casos que conozco, y hay otros que esperan, donde haya una mayor oferta de forraje, normalmente coincide con septiembre, octubre, noviembre, u octubre, noviembre, diciembre, es ahí donde hacen el servicio. Hacerlo en 2 fechas complica un poco, sí. No te olvides vos que la mayor ocupación de gente o de personal de campo la va a tener en la fecha de los partos. Entonces habría que ver bien si vamos a tener disponibilidad de gente para estar alerta en esas épocas. Un servicio estacionado de septiembre, octubre, noviembre, vos ya vas a empezar con los partos allá por julio, agosto, y bueno, ahí hay que apuntar todos los cañones, ¿no? Porque ahí debemos estar en alerta. De todas maneras se pueden hacer 2 entores, hay muchos establecimientos que hacen el entore de primavera, que le llaman, y el entore de otoño, que se da en mayo, en abril. Pero todo es cuestión de ver primero qué oferta forrajera tenemos y después qué cantidad de personas podemos afectar a esta actividad, ¿no? Y también se debe tener en cuenta cuando se hacen 2 entores la parte sanitaria. Varía a veces lo sanitario dependiendo de la fecha de apariciones, ¿no?
No, los esquemas sanitarios van a depender básicamente también del manejo del establecimiento, pero son muy similares, ¿viste? Y lo que nosotros hacemos mucho hincapié en que la producción de pasto, pensando siempre en producir más ternero, y el tema sanitario deben ir de la mano, ¿no? Debe haber un estricto control sanitario y debe haber una estricta producción de pasto o una producción de pasto a full para poder lograr los mayores resultados. Puede variar en una o dos aplicaciones de vacuna, pero no mucho más de eso. Y en cuanto a eso, ya que me hiciste acordar, recordarle al productor que antes del servicio a los toros, fundamentalmente, también se hace a la vaca y a la vaquillona, 2 dosis de vacunas reproductivas que nos van a permitir eficientizar justamente las preñeces y evitar pérdidas embrionarias y demás que tanto daño ocasiona. Interradio Entre Ríos, en LT11. Héctor Skreyer, entonces, de la Agencia de Extensión Rural de San Salvador, nos recordaba recomendaciones para rodeo de cría, manejo y control sanitario de toros. Un tema interesantísimo que año a año lo venimos tratando y venimos renovando la información porque es útil, porque los productores nos piden recordar estos temas y tenerlos en cuenta en forma continua. Quiero agradecerles a todas las emisoras que están repitiendo, que están retransmitiendo nuestro programa, tanto aquellas que lo hacen en directo como las que lo retransmiten durante los días subsiguientes. No voy a nombrarlas a todas porque gracias a Dios se han ido sumando tantas, ya debemos estar cerca de 20 emisoras prácticamente que retransmiten este programa, pero un gran saludo a todos los oyentes en toda la provincia de Entre Ríos que escuchan Interradio Entre Ríos, a los que los retransmiten también en la provincia de Buenos Aires. Es para nosotros, como lo digo siempre, aunque parezca reiterativo, un gran apoyo el poder de estas radios, de estas emisoras, el poder difundir nuestro material, no solamente en toda la provincia, sino también fuera de los márgenes de Entre Ríos, ¿no? Como es en Buenos Aires. Así que un saludo para todos y agradecerles el apoyo constante a través de estas retransmisiones que nos permiten llevar a la gente, al productor, al público en general, toda la información de lo que se hace en INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Pasamos a otro tema, la huerta. Venimos constantemente remarcando las actividades en el momento, ¿no? Cuando es el momento de proteger los cultivos, como lo hicimos hace poco tiempo con Mariana Cabeza, nos ofreció recomendaciones de cómo proteger las plantas de nuestra huerta para evitar que este tiempo ya un poco más frío las perjudique. También sobre semillas otoño-invierno, recomendaciones para semillas que entrega el programa ProHuerta para esta época de otoño-invierno. Lo hemos hecho con Mariana Cabeza, hemos hablado también con Martina Bogler oportunamente, con Elena Gagliano, todas representantes de esta entidad, de INTA de Concepción del Uruguay, pero durante la semana, hablando con Ivana Maldonado, comunicadora de la Estación Experimental de Concordia, nos proponía conversar con Carlos Barreto, que también es un experto en este tema y que nos brinda detalles importantísimos. Así que los invito a que lo escuchemos. Bueno, algunas recomendaciones para las especies de otoño-invierno que vienen en el kit de ProHuerta. Nosotros generalmente recomendamos en algunas especies fraccionar el contenido del sobre porque parece realmente muy poca semilla, pero cuando nacen todas las plantas tienen muy buen poder germinativo y energía germinativa las semillas. Entonces nos encontramos con mucha producción en un momento específico y por ahí la familia no alcanza a consumir la totalidad del producto y se pierde, después se nos florece o nos atacan algunas plagas. Entonces les voy a comentar algunas de las especies que vienen en el kit de otoño-invierno y haciendo algunas recomendaciones. Vienen en el kit 2 especies importantísimas que son haba y arveja. Son 2 leguminosas que tienen la particularidad de poder fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis con unas bacterias que se instalan en sus raíces. Por lo tanto, es una especie muy importante a tener en cuenta para el esquema de rotación.
Cuando decimos rotaciones, y bueno, tratamos de no plantar siempre la misma especie en el mismo lugar de la huerta. Entonces, estas especies son muy buen cultivo antecesor, por ejemplo, para tomate, para morrón. Entonces, arveja y haba, sobre todo son especies que tratamos de que se siembre la totalidad del sobrecito, porque de esa forma nos vamos a tener buen volumen de chauchas y de porotos después para poder consumir, porque si sembramos en forma fraccionada, seguramente vamos a tener poca cantidad para consumir. Entonces las vamos a tener la producción concentrada y vamos a poder consumirlas en buena cantidad. Después, bueno, una especie muy tradicional también es lechuga. Lechuga viene 1,5 gramos en el sobrecito, entonces recomendamos fraccionarlo en 2 o en 3 partes el sobrecito. De esa forma vamos a ir haciendo plantines, o podemos hacer plantines en macetitas, o podemos hacer plantines en el suelo. Tengan en cuenta que en esta temporada no es tanto problema trasplantar a raíz desnuda si tuviesen que trasplantar, porque no hay altas temperaturas, los plantines no se deshidratan con facilidad, y de esta forma van a poder lograr buenos plantines. Si hicieran los plantines en tierra y después trasplantan a raíz desnuda, no habría mayor inconveniente. Distinto es en verano, que ya tenemos altas temperaturas y tenemos ese problema, y por lo cual es conveniente hacer plantines. Acelga es una especie que también lo podemos fraccionar en dos o hacer una sola. No habría mayor problema con acelga, porque tiene muy buena producción, produce un buen volumen de hojas, y el problema que puede llegar a presentarse es que si fraccionáramos las últimas siembras, se podrían llegar a florecer, porque bueno, las temperaturas ya del principio de primavera se van alargando los días, y hay muchas especies que se inducen a florecer y obviamente que dejan de producir. Es importante también el hecho de guardar semillas para la próxima temporada. Si se nos florece alguna planta, tratar de seleccionar las mejores plantas para poder cosechar semillas. Remolacha, recomendamos hacer 1 o 2 siembras también fraccionado, separado unos 20-25 días entre cada siembra. De esta forma nos vamos a tener una gran concentración. Si quisiéramos hacerlo en una sola siembra también es válido, porque podemos consumirla a las remolachas desde un calibre de raíz pequeño, de un diámetro de 5 centímetros, podemos ir hasta unos 10 centímetros de diámetro, que no vamos a tener problema. No se endurece y no se pone tan fibrosa, al menos en esta variedad de remolacha que viene en el sobre. Otra especie que viene también es perejil. Recomendamos hacer matitas en distintos lugares de la huerta que contribuyan con el aroma, con la estructura, con la combinación con otras plantas, para poder de alguna forma también confundir un poco a los insectos. Perejil, bueno, depende también del consumo que tenga la familia, porque por ahí se encuentra con mucha producción que no va a poder consumir. Y bueno, ahí se pueden hacer distintas alternativas, se puede vender, se puede compartir también con algún vecino. Téngale un poquito de paciencia al perejil, que demora un poco más en nacer, requiere de algunos días más. Las otras especies emergen con mucha facilidad y muy rápido, el perejil se demora un poquito. Vienen algunas semillas de caléndula, que es una especie de flor. Es muy importante que tengamos flores en la huerta por la presencia de polen. Hay algunos insectos benéficos que se alimentan de polen en el periodo que no hay plagas, y de esta forma pueden sobrevivir, y para cuando aparezca alguna plaga tenemos la especie benéfica presente en nuestra huerta. Dentro de las otras especies que viene zanahoria. Zanahoria no hay problema, se puede hacer una sola siembra, y de esta forma van a tener buena producción, y pasa lo mismo que con remolacha, que no sería tanto problema empezar a consumirlas desde que sean muy chicas, que tengan escaso desarrollo, hasta otras que sean un poco más grandes. Seguramente habrá que consumirlas de otra forma, hervidas y demás, pero se pueden consumir perfectamente. Vienen muchas especies, porque en otoño e invierno hay muchas especies que se adaptan en esa temporada. También algunos bolsones venían con brócoli, que es una crucífera, que también recomendamos hacer una sola siembra.
porque se consume, no viene tanta semilla y se puede consumir, no nos vamos a encontrar con un pico de producción que no podamos consumirlo. El repollo también viene en esta temporada. El repollo aguanta bastante, digamos, una vez que forma la cabeza, así que recomendamos, sobre todo si es corazón de buey, hacer una sola siembra, porque después cuando empieza a aumentar la temperatura y empieza a alargarse los días, también tiene tendencia a florecerse. Escuchás INTA Radio Entre Ríos, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Carlos Barreto, de la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia, nos comentaba recién sobre recomendaciones para la siembra de semillas de prehuerta otoño-inviernos. Quiero recordarles que toda esta información la podrán tomar, si hoy no la pudieron escuchar, en el canal de YouTube de INTA Argentina, una lista de reproducción INTA Radio Entre Ríos. Allí van quedando grabados todos los programas para que los puedas escuchar cuando vos quieras, también en Spotify. Vamos ahora a un tema para mí nuevo, no lo sabía esto, y Javier Pirchi esta semana me dice: estamos con un proyecto sobre evaluación de gases de efecto invernadero en cultivo de arroz. A ver de qué se trata. Respecto a los gases de efecto invernadero, la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra causan casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que son de origen humano. A nivel mundial, el cultivo de arroz inundado representa el 10% de las emisiones de estos gases de efecto invernadero, y en nuestro país el cultivo de arroz se realiza en su totalidad bajo la forma de inundado, que es la forma en la que más se generan gases de efecto invernadero, en especial el metano. Por las características de estos ambientes productivos, es de suma importancia poder caracterizarlos para poder establecer medidas de mitigación a futuro. Entonces, el proceso en el que estamos es poder establecer ensayos que nos permitan caracterizar los ambientes productivos de los sistemas arroceros. Bueno, como te decía, el objetivo es poder cuantificar el nivel de emisión de estos gases, que son metano y óxido nitroso, con distintos tratamientos de riego que estamos planteando para poder no solo ahorrar agua, sino cambiar estos indicadores de impacto ambiental que serían los gases de efecto invernadero. En tal sentido, mencionabas que se están haciendo análisis de diferentes tipos de manejo con diferentes cantidades de agua según el riego. ¿Esto lo están haciendo en el experimental? Sí, exactamente. Siguiendo con la línea de que venimos trabajando en el manejo de agua, siempre intentando reducir el consumo de agua para el riego del cultivo de arroz sin relegar la productividad, lo que hacemos es intentar medir dentro de estos tratamientos de riego cuál es el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. En aquellos tratamientos que, por ejemplo, prescindimos de la inundación, o sea que no inundamos en ningún momento del ciclo de cultivo, creemos de que vamos a tener una menor emisión de metano en particular, pero tenemos algunas dudas, y basados en la bibliografía internacional, de que tal vez incrementemos la proporción de óxido nitroso emitido hacia la atmósfera. Por lo cual este tipo de ensayo lo que hace es poder caracterizar los ambientes con distintos manejos de agua. ¿Qué pasa con un gas? ¿Qué pasa con el otro? En función de si inundamos más o menos tiempo la arrocera. Y en estos diferentes casos o estos diferentes ensayos, ¿qué han notado con el rinde, con la producción? ¿Hay alguna variación? Principalmente lo que intentamos lograr es que la productividad, la producción de arroz no se vea relegada, intentar manejar el agua sin tener disminución de rendimiento, y lo venimos logrando bastante bien, aún sin tener inundación del cultivo. O sea, el cultivo de arroz, pudiéndolo manejar con suelo saturado, o sea, con buen contenido de agua en suelo, no tiene problemas para producir los potenciales de rendimiento que tenemos actualmente, pero bueno, la dificultad muchas veces está dada por la forma en la que se maneja el agua dentro de una chacra, de un campo. Nosotros a nivel de ensayo hoy lo podemos resolver mucho más fácilmente, pero a nivel de chacra todavía poder manejar un campo completo con suelo saturado es muy difícil de lograr todavía. Javier, de todas maneras, estos ensayos que están realizando están en una etapa de desarrollo intermedia, ¿no? Todavía resta un tiempo.
Exactamente. Este tipo de pruebas para las mediciones de gases de efecto invernadero es el primer año que lo hacemos y todavía tenemos la información para analizar, por lo que seguramente cuando tengamos algún resultado saldrán las publicaciones correspondientes y tendremos información para compartir. Pero recién es el primer año que se hizo y tenemos mucho para seguir trabajando en función de esto, no solo para caracterizar, sino a futuro para seguir trabajando sobre medidas de mitigación de la emisión de estos gases. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana. INTA Radio Entre Ríos. En LT11 Nacional. Seguimos en INTA Radio Entre Ríos. Evaluación de gases efecto invernadero en cultivo de arroz. Nos comentaba hace unos minutos nada más Javier Pirchi del Departamento Arroz y Secano de la Estación Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay. Pero vamos a trasladarnos a Paraná y allí la comunicadora de la Estación Experimental, Bernardita Ceballos, nos presenta dos temas. Los escuchamos. El INTA Paraná trabaja hace más de una década en el desarrollo de tecnologías de agricultura de precisión, con una larga trayectoria en el uso de sensores para asistir al diagnóstico de fertilización nitrogenada en cultivos. Para esta campaña, en un modelo de vinculación público-privado, se habilitó el acceso libre y gratuito a N-INTA, un algoritmo que ayuda a calcular la dosis óptima de nitrógeno necesaria en trigo. Hablamos con Ricardo Melchiori, especialista del INTA Paraná, sobre los usos y funciones de N-INTA en la plataforma Auravant. Bueno, estamos frente a una nueva campaña triguera con, por suerte, abundantes precipitaciones en general en región pampeana que facilitan y posibilitan especular en productividades buenas en general a la producción. Y frente a esto, bueno, las herramientas de diagnóstico y ajuste de la fertilización cobran singular importancia. Para esto, desde aquí hemos trabajado en el uso de herramientas digitales para la recomendación de la fertilización nitrogenada, desarrollando algoritmos de recomendación que se basan en el uso de imágenes satelitales. Esto requería profesionales entrenados en el uso de los sistemas de información geográfica, acceso a información satelital. Todos estos pasos se simplifican mucho en las plataformas de gestión y administración de datos satelitales principalmente. Para esto en Argentina se cuenta con muchas de ellas y particularmente nosotros desde INTA Paraná hemos generado un convenio de vinculación con Auravant, una de ellas, facilitando y poniendo en disponibilidad algoritmos de recomendación para la fertilización nitrogenada. Para esta campaña la noticia a dar es que están de acceso libre a los usuarios de la plataforma, con lo cual cualquiera puede acceder a generar recomendaciones basadas en imágenes satelitales y corriendo algoritmos de prescripción en una plataforma que facilita mucho el proceso y a costo cero. Esto nos parece que es una noticia muy relevante para aquellos que pretenden dar un paso más en mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes y aplican la agricultura de precisión, incorporando valor a la información, a la gestión de los datos, transformándolo en información para la toma de decisiones. INTA Radio Entre Ríos, en LT11. A través de un convenio público-privado entre INTA Paraná y Auravant, se liberó el acceso a N-INTA, un algoritmo de fertilización nitrogenada de trigo, ampliando el alcance, la difusión y accesibilidad de las tecnologías de agricultura de precisión, para promover así el incremento y uso más eficiente de los fertilizantes en cultivos, que permite mejorar la productividad, minimizar los costos, optimizar los tiempos y reducir el impacto ambiental. Dialogamos sobre los alcances de esta aplicación con Fernando Caló, responsable de marketing de la empresa Auravant. La agricultura digital permite que se puedan tomar mejores decisiones agronómicas utilizando la tecnología y la información que tienen los productores y asesores en los campos, que puedan obtenerse mejores niveles de producción, pero a su vez minimizar los insumos y obviamente de esta manera minimizar el impacto ambiental. Recientemente hemos firmado un acuerdo de vinculación tecnológica con el INTA
que propone que los trabajos de investigación relacionados con el modelo de fertilización variable en trigo, es decir, poder aplicar la dosis óptima de nitrógeno en cada hectárea del campo, aumentando los mejores niveles de producción y minimizando el impacto ambiental, esté disponible para todos los usuarios de nuestra plataforma. La plataforma tiene una versión gratuita para que todos los usuarios puedan acceder a la agricultura digital. En esta versión gratuita van a tener también disponible el modelo de fertilización variable desarrollado por el INTA. Realmente estamos orgullosos de hacer este tipo de acuerdos con instituciones públicas y que los trabajos de investigación sean accesibles a miles de usuarios y a la sociedad. Escuchás INTA Radio Entre Ríos, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. De la costa del Paraná nos venimos nuevamente para la costa del Uruguay y a la Estación Experimental de Concordia, porque allí Pablo Cavigliazo nos comenta cuál es el valor de la polinización en la producción nacional de frutas. Bueno, te cuento que un poco la idea del trabajo que fue presentado con la valoración económica del servicio de polinización en los cultivos de Argentina fue una idea que tuvimos con Marina Basualdo de la Universidad del Centro de Buenos Aires, de la Facultad de Veterinaria. Ya hace tiempo que se está dando vuelta con el tema de los servicios de polinización y servicios ecosistémicos y la importancia que tienen para la producción de alimentos. El 75% de los cultivos de mayor importancia económica del mundo dependen en cierta medida de la polinización por los insectos para producir frutos o granos. En este caso, con Marina, lo que hicimos fue recopilar información de diferentes bases de datos estadísticas, desde la FAO, del Ministerio de Agroindustria, y generamos una base de datos de 27 cultivos de producción en Argentina, tanto industriales, frutales, de frutas secas, hortícolas. De estos 27 cultivos se recopiló la información de la cobertura a nivel nacional, de la productividad por hectárea, de las ganancias netas en las exportaciones, los grados de dependencia de cada uno, y usando toda esta información llegamos a una valoración atribuida exclusivamente a la polinización por insectos de aproximadamente 1.440 millones de dólares anuales en las ganancias por las exportaciones. De estos 27 cultivos, el 48% de estos tienen una dependencia total o alta a la polinización y representan aproximadamente 2.3 millones de toneladas de alimentos generadas exclusivamente por el servicio de polinización. Esto nos da la idea de la importancia que tiene dentro de los sistemas de producción la polinización. Otra de las cosas que se cuantificó fue la vulnerabilidad de estos cultivos en el caso de que siguieran las tendencias de reducción de la biodiversidad de polinizadores a nivel mundial, en este caso a nivel nacional, ya que las frutales, las hortalizas y los frutos secos son los que en mayor medida impactaría la pérdida de los polinizadores. Bueno, en Argentina el servicio de polinización es muy particular, ya que de los 27 cultivos que analizamos, solamente a 9 se le realiza un servicio de polinización profesional. Quiero diferenciar el servicio de polinización natural, que es el brindado por los polinizadores nativos, no manejados, y los servicios ecosistémicos de polinización profesionalizados son los servicios que se realizan utilizando colmenas de abejas manejadas como la abeja melífera o los abejorros o del género Bombus. Cada cultivo es muy particular y se debería realizar una planificación del servicio de polinización teniendo en cuenta las características ambientales del predio donde se va a realizar, la fenología dentro de los diferentes ambientes donde se plantan estos cultivos y un relevamiento de la frecuencia de visita de los diferentes polinizadores nativos para ver en qué punto estamos y cuánto más es necesario para mitigar los servicios de polinización naturales. En la región se realizan servicios de polinización solamente en arándanos, aunque dentro de los cítricos, de las cucurbitáceas, manzanas y peras, también dependen en gran medida de la polinización por abejas. Generalmente los servicios de polinización están
acordados entre los apicultores y los productores de frutales. No es que hay una receta para esto. Cada caso en particular hay que evaluarse por un tema de que hay costumbres dentro de las diferentes regiones. Hoy en día sí hay una empresa que genera y brinda servicios de polinización profesionales, una empresa que se llama Biflow, que es una empresa en base científica, creada acá en Argentina y hoy en día tiene sede en Estados Unidos y se basa en diferentes puntos para generar protocolos de servicio de polinización, particularmente para cada uno de los cultivos donde se trabaja. No hay fórmulas, como dije anteriormente, para esto. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio Entre Ríos. En LT11, Nacional. Desde INTA Radio te hemos estado informando sobre la puesta en valor de la pesca artesanal a través de un proyecto que se lleva adelante entre varias instituciones, una de ellas INTA. Hemos conversado con miembros de estas instituciones, con Claudio Curró oportunamente, que nos ha comentado cómo va este proyecto. La marcha ya está en su etapa final. Luego lo hicimos con pescadores que nos han comentado sus experiencias, cómo es el Día del Pescador Artesanal hoy en día. Y también nos preocupaba un tema, uno de los objetivos de ese proyecto es mejorar la parte bromatológica, ¿no? Lo que es la parte de higiene, seguridad alimentaria. Es por eso que hablamos con Santiago Araujo, que es licenciado en bromatología de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay, para que nos comente algunos aspectos importantes sobre la conservación de carne de pescado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un pescado, sea del origen que sea, no deja de ser un producto cárnico. Como todo cuidado hay que tener para cualquier carne cruda, sea de un origen vacuno, avícola o lo que fuera, hay que tener los cuidados fundamentales que se tiene para una carne cruda, evitar la mezcla para evitar una contaminación cruzada, sea en la manipulación, sea en una heladera de uso doméstico, en refrigeración o en freezer. Lo que tiene el pescado es su desarrollo cárnico es bastante más lábil que lo que es, las proteínas en realidad son más lábiles que lo que es por ahí es otra carne, se descomponen, deterioran, tienen una vida útil con un poco menor que lo que es un producto cárnico diferente, que ya les repito, sea de cualquier otra índole. Por eso es que luego en la conservación obtenemos un menor tiempo, por ejemplo en el freezer siempre son 3 meses de lo que es un pez, mientras que otro puede llegar a ser 6 meses o un año, dependiendo de la carne que hablemos, ¿no es cierto? Un consumidor, ¿qué debe tener en cuenta principalmente para saber si ese pescado es fresco o ya tiene un tiempo? Fundamentalmente, cuando uno tiene una pieza de pescado frente a los ojos, lo que está realizando en este momento es un análisis sensorial, ¿no es cierto? Está viendo el producto y está cercano al producto. Bueno, siempre se habla, generalmente esto se repite mucho, pero lo que hay que tener en cuenta en un pez primero es el aroma, ¿no es cierto? No tiene que ser un aroma fuerte, amoníaco. Ya el amoníaco ya se puede estar realizando una hipótesis de que puede provenir de un deterioro proteico, por lo tanto hay que tener en cuenta esas cosas. Un olor ligeramente a pescado, como habitualmente uno conoce el olor a pescado fresco, pero no un olor ya fuerte a amoníaco. Eso ya puede ser un indicio de una descomposición o una alteración ya que puede estar ocurriendo en la pieza. Otro de los cuidados que se puede tener y se puede mirar son las branquias, o sea, las agallas, debe tener ese color rojo vivo, escamas deben ser firmes también y los ojos siempre brillantes y turgentes, nunca deben estar hundidos, ningún color opaco que también significa un deterioro de lo que es la pieza, ¿no es cierto? ¿La conservación por mucho tiempo en freezer provoca algún deterioro en lo nutricional, en lo que es vitamínico o en lo sensorial, pérdida de gusto? ¿Puede ser que varíe demasiado? Lo que ocurre fundamentalmente en los procesos que se denominan congelados,
siempre hablamos de, en los freezers tenemos un mínimo de menos 12 grados. O sea, por más que uno a la comida la lleve al freezer, lo único que hace es inhibir y enlentecer el crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano está en todas las carnes. No quiere decir que yo vaya a tener un daño por enfriado directamente, por un congelado, que vaya a tener un daño de los nutrientes. Los nutrientes no se van a dañar. Lo que comienza a ocurrir es un proceso muy lento de deterioro a nivel, o sea, de carga microbiana. La carga microbiana sigue estando, pero tiene muy pequeño desarrollo. Por eso es que cuando lo colocamos en la refrigeración, que son temperaturas mucho mayores, un pez va a durar 2 días, no más de 2 días, y comienza rápidamente el deterioro. Tengo frío, o sea, temperaturas más altas que el freezer, por supuesto, y lo que ocurre es el crecimiento microbiano me lo va deteriorando. Lo que ocurre también con el pez, que tiene la masa proteica, o sea, lo que es la carne, equivale a proteína. Cuando hablamos de carne, hablamos de proteína. Si bien hay otros componentes, por supuesto, un microorganismo, si comienza a deteriorar un alimento, va deteriorando la carga proteica, aparte de estar descomponiendo, ¿no es cierto?, nuestra masa. Pero esto es lo que tiene que ver con los días y los momentos de conservación que ocurren en congelación o refrigeración. INTA Radio Entre Ríos, en LT11. Servicio de atención a la ciudadanía es un tema que nos preocupa a los comunicadores de INTA y a todo el INTA en general, porque muchas veces, a raíz de nuestra información o a través de información que se va proporcionando a través de jornadas, de charlas, hay gente que quiere comunicarse y poder tener mayor conocimientos. Entonces, anteriormente había un 0800, esto se ha modificado, actualmente hay un servicio de atención a la ciudadanía, es un nuevo sistema a través de la web. Hay un contacto que es inta.gov.ar/contactos, pero ya hablamos hace unos días con Mariana Cabeza, que es la referente de este servicio en Concepción del Uruguay, pero merece la pena recordarlo y escuchar esta entrevista que Raúl Carelo de INTA Esquel le realizó a Ruth Sile. Hace muy pocos días el INTA ha inaugurado un servicio de atención al ciudadano que tiene en todo el país referentes, ¿no? Son 74 referentes en todo el país y ahora se han definido quiénes son las personas que deberán responder ante esas consultas que haga la población. En el caso del INTA Esquel ha sido designada en esa tarea Ruth Silio, con quien hablamos y presentamos la nota. Hola, buen día Raúl, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bueno, este es un servicio de atención al ciudadano que implementó INTA recientemente. A partir del lunes de esta semana está funcionando. Es una forma más que tiene el INTA como institución de responder a los requerimientos de la ciudadanía y el objetivo principal del INTA, que es mejorar la empresa agraria y la vida rural. Sabemos que habitualmente la gente puede conectarse con el INTA, sobre todo personalmente, puede hacerlo en forma virtual, por la agencia virtual, cada agencia, cada experimental tiene el Face, mismo por la propia Radio Nacional, pero hace muy poco se implementó este servicio de atención al ciudadano, que es mediante la página web del INTA. Cualquier persona que tenga una inquietud puede entrar a la página web, que es inta.gov.ar, y pone contactarse y se despliega un formulario. En el formulario se piden los datos básicos de quien hace la consulta, y uno de los requisitos es que el ciudadano ponga en esa consulta la experimental más cercana a donde está radicado. Entonces, eso lo que tiene como objetivo es que la persona se contacte con gente del territorio, que es la que más conoce las inquietudes que pueda tener esa persona. De todos modos, se puede hacer cualquier tipo de pregunta relacionada a lo que INTA responde, ¿cierto? Claro.
Lo que hay que dejar en claro es que podría ser un servicio de atención al productor, pero en este caso la vinculación del INTA es con muchos sectores, desde el científico, desde el educativo, desde la sociedad en general, ¿no? Por eso el servicio se llama así, atención al ciudadano. Sí, exactamente. Es para que cualquier persona del país o fuera del país, porque ya hemos recibido consultas desde el exterior, pueda tener una respuesta institucional de parte de INTA. Y una cosa importante a tener en cuenta es que este servicio lo que hace es responder directamente al ciudadano, no deriva las consultas. Entonces, la persona que se comunique por este medio con INTA, lo que va a obtener es una respuesta rápida, porque de hecho el tiempo de respuesta requerido por el sistema es no mayor a 5 días. Eso es un control que se hace desde informática de INTA Central. Si la persona referente, en este caso yo para el sector de la agencia de Esquel y todas las agencias que están involucradas, no se responde a la persona, hay un llamado de atención diciendo hay una respuesta pendiente para determinada persona. Y las consultas, como te decía, no son derivadas, entonces el referente es el encargado de contactarse con el técnico que pueda responder a la consulta que se generó y darle la respuesta directamente, como para que no empiece a tener esta persona que se contacta con INTA derivaciones interminables por todo el campo inteano que conforma la República, para que sea bastante más específico, digamos. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. Es muy fácil de recordar, inta.gov.ar/contacto. Allí se despliega un formulario, envíanos tu consulta. Solo tenés que colocar algunos datos, seleccionar la unidad más cercana, el asunto, colocar el mensaje o la consulta, después algunos datos personales, nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, la ciudad a la que perteneces, y lo envías. A la brevedad, el referente de esa experimental que recibe la consulta te va a estar informando o poniendo en contacto con el técnico que corresponda. Desde luego, además de este nuevo servicio de INTA, están los ya conocidos, ¿no? Redes sociales. Es muy fácil hacerlo a través de las redes sociales, o sea que no hay forma de no poder contactarte con nosotros. Bien, llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y los invito a reencontrarnos en este mismo espacio dentro de 7 días. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio Entre Ríos. El programa del INTA en el aire nacional. DLT11, AM 1560.